Hoy, 23 de diciembre, estaremos leyendo la carta de segunda de Pedro. Comenzamos con la salutación. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por cuando Él recibió Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Capítulo 2. Falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados,
porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de los potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado según el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Capítulo 3. El día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hasta aquí terminamos la segunda carta de Pedro. El tema central que Pedro nos llama es a mantener una fe firme, a vivir en santidad y a esperar con esperanza también el regreso de nuestro Señor, aun cuando haya engaño, burladores y tiempos difíciles. En el capítulo 1, ¿verdad?, nos muestra acerca de crecer, ese crecimiento de carácter y en la firmeza, mantenernos firmes espiritualmente. Nos dice el apóstol Pedro que ya Dios nos dio todo lo necesario para vivir una vida piadosa, pero que es nuestra responsabilidad añadir a nuestra fe virtudes que nos hagan más semejantes a Cristo. ¿Cómo podemos nosotros ir añadiendo esas cosas, esas virtudes a nuestra fe? ¿Verdad? Podemos cada día preguntarnos, ¿qué virtud necesito practicar hoy? ¿Cómo la hago también crecer? Porque dice, añade a tu fe virtud, conocimiento, paciencia, amor, conocimiento, ¿verdad? Todos esos virtudes debemos cada día ponerlas en práctica y pedirle también por medio de su Espíritu que nos ayude a crecer, a añadirlas a través de su palabra. La fe crece cuando se ejerce. La fe no es pasiva. Así que podemos pedirle al Señor que nos ayude a crecer en nuestro carácter cada día, que nuestra fe sea práctica, sea visible también ante los demás, sea llena de amor. En el capítulo 2, ¿verdad?, nos habla Pedro del cuidado que tenemos que tener con los engaños espirituales, con las falsas enseñanzas, falsos maestros. Pablo advierte que habrá falsos maestros, siempre lo han habido, pero en los últimos tiempos obviamente se levantarán más, como en estos tiempos, ¿verdad? Enseñanzas que parecen, entre comillas, ser buenas, pero nos alejan del camino correcto. ¿Qué debemos de pensar, de preguntarnos? En primer lugar, no debemos de creernos todo lo que escuchemos en nombre de Dios. Hay veces que a mí me llama la atención que cuando las personas usan el nombre de Dios como un Dios te bendiga o simple y sencillamente habla algo de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, pensamos que ya esa persona es cristiana. Pensamos que esa persona ya podemos contarle nuestras situaciones porque es cristiana o es cristiano. Pero no, tenemos que tener mucho cuidado. No nada más por escuchar que mencionan el nombre de Dios, nos vamos a comer todo lo que nos digan. Debemos de preguntarnos si las cosas que escuchamos están alineadas con la palabra. Por eso es bien importante la lectura de la palabra, mi querido amigo y mi querida amiga. No escuches mensajes de prédicas si no has tenido primeramente la oportunidad de leer la Biblia, porque si no vas a ser confundido o confundida, o bien vas a creer y crecer incorrectamente. Debes preguntarte si lo que estás escuchando produce temor, confusión, culpa. Y si es así, pues obviamente no son cosas que provienen de Dios, ¿verdad? Mantente siempre, como decía Pablo, ¿verdad? Decía que debemos estar arraigados en la palabra de vida. Mantengámonos cerca de la palabra de Dios y de personas también espiritualmente maduras. Personas que han estudiado la palabra, personas que conocen la palabra, para que nos puedan también ayudar si tenemos alguna dificultad de entender algo y de saber si es de Dios, discernir
si esa enseñanza es de Dios o no. Pidámosle al Señor, como bien nos dice en Santiago, sabiduría, discernimiento, para poder reconocer lo que es verdadero y rechazar todo aquello que nos hace desviar del camino. Pedro les decía, cuídense porque pueden ser desviados. Después de haber conocido la verdad, pueden ser engañados. En el capítulo 3 debemos aprender que nos enseña a vivir y debemos de vivir esperando la venida de nuestro Señor. Algunos muchas veces pueden burlarse. Yo he escuchado gente que se burla referente a al dicho de que Jesús viene pronto. Puede ser también que puedan hacernos dudar de que si Jesús regresará. Pero mientras esperemos y esperamos con paciencia, ¿verdad? Debemos de vivir también en paz. Debemos de vivir con propósito y, ante todo, en santidad. Podemos pensar que cada día debemos de vivir de manera en que si Jesús viniera hoy, Él nos puede encontrar en paz, nos puede encontrar agradándole, ¿verdad? No en una vida desordenada o con ansiedad, sino en confianza que Él está con nosotros. Tengamos una vida que refleje esperanza, no miedo. Conocemos, ¿verdad?, cristianos que muchas veces son los que más reflejan la ansiedad o los que más reflejan el temor. Y eso pues obviamente no va acorde con todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude a reflejar esa paz en nuestras vidas. Seamos pacientes porque lo que Dios ha prometido, Él a su tiempo lo va a cumplir. Esta creación que nosotros ve fue hecho por la palabra. Así que se hizo porque simple y sencillamente Dios lo habló. Así de esa misma forma, esa palabra y esa promesa de que Él regresará también se llegará a cumplir en su debido momento. Que el Señor nos ayude a vivir cada día como si fuera una oportunidad para honrarle, una oportunidad para confiar, esperando en Él confiadamente, ¿verdad? Esperando su regreso con confianza y con paz. Así es de que, en resumen de estos capítulos, podemos crecer, ¿verdad?, en nuestro carácter, en nuestra relación con Dios, discernir también para evitar los engaños de falsos maestros y vivir con la esperanza de que Él regresará con paz, santidad y propósito. Que el Señor te haya bendecido en gran manera con su palabra y te ayude también a crecer. Que el Señor sea contigo en este día y con todos tus seres amados. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.